Bienvenidos sean todos al siguiente video. Mi nombre es Emiliana Guibel, soy de la sección Administración M01. En este video vamos a hablar un poco sobre diferentes temas basados en la contabilidad administrativa. Iniciamos con la rentabilidad operativa. Esta rentabilidad son aquellos índices o tasas financieras que sirven para ¿qué? Para medir la efectividad de la administración de tu empresa. Pues asimismo se utiliza esta fórmula que vamos a presentar para controlar los costos y los gastos dentro de tu organización. Comenzamos con un ejemplo o caso particular de la rentabilidad operativa para entender un poco más sobre el tema, para luego visualizar su fórmula y su interpretación para su solución. Iniciamos. Cooper Industries Inc. C.A. presentó su estado dentro del resultado una utilidad operativa de $418,000 y una de sus ventas de $3,074,000. En base de esta dicha información debemos calcular e interpretar el margen de utilidad operativa de esta empresa, presentando la fórmula como tal de la utilidad operativa. Seguidamente se visualizan los dos datos que se presentó en el ejemplo anterior y su solución como tal. Comenzamos con la fórmula de utilidad operativa, que en este caso significa margen de utilidad operativa o también llamada margen operacional, igual a utilidad operativa entre ventas totales. Estos datos se encuentran en el estado financiero llamado estado de pérdidas y ganancias. Seguimos con el ejemplo de utilidad operativa para entender más sobre el tema, que en este caso la utilidad operativa del ejemplo anterior es de $418,000 y entre sus ventas totales que es de $3,074,000. Su solución en este caso, para resolverlo debemos expresar su fórmula como tal de la utilidad operativa, que es lo que estamos buscando. Son margen de utilidad operativa entre la utilidad operativa, que en este caso es de $418,000, y sus ventas totales, que son de $3,074,000. Estos dos resultados o estos dos datos se dividen y dan un margen de utilidad operativa de 0,136. En este caso lo queremos convertir en decimal, debemos multiplicar ese 0,136 por 100 y da un resultado como tal de 13,6%. En conclusión, pudimos adquirir que la utilidad operativa de la empresa Cooper Industries C.A. es de 13,6%. Segundo tema, llamado rentabilidad neta. En este caso, la rentabilidad neta es la tasa de rentabilidad obtenida de la rentabilidad efectiva menos los impuestos, es decir, la tasa de interés de esta rentabilidad es la que tú esperas ganar dentro de tu negocio menos los impuestos que vas a tener que pagar. Empezamos hablando un ejemplo como tal para luego presentar su fórmula y su solución, que iniciamos diciendo: una corporación financiera reconoce una tasa del 40% efectivo anual por depósito a término fijo. La pregunta sería: ¿cuál será de la tasa de interés o de esta rentabilidad neta si se tiene en cuenta que se retiene el 5% anual por concepto de impuestos? Presentando la fórmula como tal de la rentabilidad neta, seguidamente los datos que se presentan en el ejemplo anterior y su solución como tal, integrando así su explicación. RN significa rentabilidad neta, igual IE, que significa interés efectivo, entre paréntesis 1, que este factor nunca se cambia, menos IT, que significa tasa de impuestos. Seguidamente tenemos los datos del ejemplo anterior, que su interés efectivo es de 40% de estado anual y su tasa de impuesto en este caso es de 5% anual. Seguidamente tenemos la solución de este ejercicio, pero primero debemos de resolver correctamente y plasmar la fórmula de la rentabilidad neta. Comenzamos. RN, que significa rentabilidad neta, igual a su interés efectivo, que en este caso es de 40%. Para obtener este 0,4 que se convirtió en decimal, debemos dividir ese 40% entre 100 y se obtiene el dato de 0,4. Seguidamente abrimos entre paréntesis el número 1, que nunca se cambia, menos su tasa de impuestos, que es de 5%.
En este caso se hizo igual que el interés efectivo, que se dividió entre 100 y se obtuvo el dato de 0,05, ya que se convirtió de manera decimal. Seguidamente dentro tenemos ese 0,4 y debemos de resolver primero que nada lo que está dentro del paréntesis. Como podemos visualizar, se realizó una resta que es 1 menos 0,05, se obtuvo entre paréntesis 0,95. Seguidamente, para encontrar esta rentabilidad neta, debemos de multiplicar ese 0,4 por 0,95 dentro de una calculadora científica y obtendremos el resultado de esta rentabilidad neta de 0,38. Este 0,38 lo convertimos en decimal como tal y multiplicamos ese 0,38 por 100 y obtenemos este 38% de manera anual. En conclusión, dentro de este ejemplo pudimos obtener que esta rentabilidad de este negocio es de 38% efectivo anual, en este caso después de los impuestos como tal. Tercer tema, llamado razón de prueba ácida. En esta prueba ácida es un indicador financiero que determina la capacidad del pago de tu empresa, en este caso sin la necesidad de realizar inventarios o sus activos fijos, es decir, que estos inventarios sin venderlos, ya que son menos líquidos. Por otro lado, la prueba ácida lo que hace es medir la capacidad de responder las obligaciones activos corrientes dentro de tu organización. Por otro lado, presentamos un ejemplo donde se describe diferentes datos como lo son de activo corriente, inventario de productos en proceso, entre otros, que son encontrados dentro del balance general o del estado financiero. Visualizando la fórmula como tal de la prueba ácida y los diferentes datos que se encuentran en el balance general. Iniciamos explicando la fórmula como tal de la prueba ácida, que lo son: la prueba ácida igual al activo corriente, que el activo corriente es todo lo que se convierte en efectivo, menos inventario, que es toda la mercancía que se encuentra dentro de tu negocio, entre el pasivo corriente, que son todas las deudas que debes de pagar dentro de un año. Seguidamente tenemos los datos que se obtuvieron dentro del balance general, como lo son el activo corriente, que es de 10.594, el inventario de productos terminados, que lo son de 977, que en este caso es cuando su producción ya ha finalizado como tal. También tenemos el inventario de productos en proceso, como lo son de 1.519, en este caso su producción no ha finalizado en un punto de equilibrio como tal. Seguidamente tenemos el inventario fundamental, que sin ello no podemos producir los otros inventarios, como lo son de materia prima, que se obtuvo un dato de 1.644. Por otro lado, para obtener la prueba ácida debemos de obtener un total de inventario, que en este caso, en este dato, para obtenerlo debemos de sumar todos estos datos. En este criterio pues sumamos todos estos datos y se obtuvo un resultado de 4.140, y su pasivo corriente, que se obtuvo de 2.700. En este caso, este ejercicio, para resolverlo de la prueba ácida, debemos de simplificar su fórmula como tal, como lo son: la prueba ácida igual del activo corriente, que en este caso es de 10.594, menos su inventario, que es de 4.140, entre el pasivo corriente, que es de 2.700. Seguidamente debemos el restante del activo corriente menos el inventario. En este caso se restó y se obtuvo un dato de 6.454 entre 2.700. Para finalizar, obtener la prueba ácida debemos de dividir tanto 6.454 entre 2.700. En este caso su resultado dentro de esas dos divisiones se obtuvo un 2,39. En esta conclusión de este ejercicio podemos obtener que esta prueba ácida es sin tener que recurrir a las ventas de los inventarios, ya que dentro de los inventarios de manera menos líquida, y en este criterio o en este ejercicio de prueba ácida es más confiable, más rápida y más efectiva. Cuarto tema, llamado capital del trabajo neto. En este caso es el capital de dinero que la empresa necesita para mantener el giro habitual del negocio. Iniciamos presentando un ejemplo como tal
diferentes datos que se obtienen dentro de un balance general en cualquier momento o periodo determinado. Visualizando su fórmula como tal de capital de trabajo neto, los datos que se deben de obtener dentro del estado de balance general y su solución como tal. Iniciamos. CNT significa capital neto de trabajo. Igual el activo corriente, como hablamos anteriormente, es todo lo que se convierte en efectivo menos el pasivo corriente, que son todas las deudas que se deben de pagar dentro de un año. Seguimos los datos. Activo corriente se obtiene de 10.594 y el pasivo corriente, que es de 2.700. En este criterio, la solución, primero que nada, debemos simplificar su fórmula como tal. CNT, que es capital neto de trabajo, igual al activo corriente, que en este caso es de 10.594 menos el pasivo corriente, que es de 2.700. En este caso debemos de restar tanto el activo corriente menos el pasivo corriente y se obtiene un resultado de 7.894. En esta conclusión de este ejercicio podemos obtener que el capital neto de su trabajo es de $7.894 como tal. Tema 5, llamado variación de ventas con margen sobre las ventas. En este margen simplifica de manera bruto, ya que en este caso es dirigido al beneficio de la producción de la empresa como tal, pues asimismo esta variación no descuenta y sirve para darnos cuenta si su negocio es rentable. Ejemplo en este tema. Iniciamos. Si los costos unitarios de producción de un pantalón es de $65.000 y la empresa desea obtener una mercancía de utilidad del 40% sobre las ventas, en esta pregunta sería ¿cuál es el precio de venta que se debe de establecerse para los pantalones como tal? Presentando la fórmula como tal de precios de ventas con margen sobre la venta. Seguidamente los datos que se presentó en el ejemplo anterior y su solución como tal. Iniciamos aplicando su fórmula como lo es P, que significa precio de venta igual a CU, que es el costo unitario, entre en paréntesis 1, que es el factor que nunca se edita, menos MGN, que significa margen. En este caso el margen es lo que tú puedas ganar por cada unidad, o sea, las ventas de tu producción como tal. Seguidamente tenemos los datos del ejemplo anterior, que su costo unitario es de $65.000 y su margen en este caso es de 40%. Seguidamente hacemos la solución del ejercicio simplificando la fórmula como tal. P igual al costo unitario, en este caso es de $65.000, entre, abrimos paréntesis, 1 menos el margen, que es de 40%. En este caso lo convertimos en decimal y lo dividimos entre 40 entre 100 para obtener ese 0,4. Seguidamente simplificamos el mismo costo unitario de $65.000 entre, en este caso debemos resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Se hace una resta de 1 menos 0,4 y en este caso obtenemos el 0,6. Seguidamente debemos dividir estos dos datos y se obtiene el resultado de precio de ventas con margen sobre la venta, que es de $108.333,33. En conclusión de este ejercicio, queremos obtener el precio como tal de los pantalones. Como se observa, este es su costo como tal. Gracias. Sexto tema, llamado rotación de inventario de mercancía. Esta rotación de inventario se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas en este criterio en un periodo entre por medio de los inventarios durante una ejecución determinada. Estamos aplicando la fórmula como tal de rotación de inventario de mercancía, los datos que se presentan en el ejemplo anterior y su solución como tal. Seguidamente tenemos su fórmula, que es rotación de inventario de mercancía igual al costo de la mercancía vendida. En estos costos se encuentra el estado de balance de pérdidas y ganancias entre el inventario promedio de mercancía, que en este caso es el cual se determina cuánto promedio hay de un inventario de mercancía en este criterio de tu negocio. Seguidamente tenemos los datos del ejemplo anterior, que es costo de la mercancía vendida, que es de $11.545.280 y su inventario de promedio de mercancía, que en este caso es de $760.000.
Seguimos con la solución como tal, simplificando su fórmula como lo son: rotación de inventario de mercancía igual al costo de la mercancía vendida, que en este caso es de $11.545.280, entre el inventario de promedio de mercancía, que es de $760.000. Seguidamente dividimos estos datos y obtenemos la rotación de inventario de mercancía de 15,2 veces. La conclusión de este ejercicio quiere decir que el inventario de rotación de mercancía, en este caso, es de 15,2 veces por año, es decir, que el inventario se convierte en efectivo o cuentas por cobrar. Con esto finalizamos los puntos que son muy importantes dentro de la contabilidad administrativa. Muchas gracias por su atención.